invitas a la entrevista. Bien. Realizada ya el recojo de los votos, le con el uso de la palabra a la directora Beatriz Gerín. A continuación y de conformidad al reglamento de concurso para el nombramiento del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, voy a dar lectura al artículo 27 de la entrevista personal. Para la entrevista personal se tiene la lista de expediente del postulante y la hoja de vida en la plataforma informática. Artículo 28, objeto de la entrevista personal. La entrevista personal tiene por finalidad: A. Conocer al postulante; B. Conocer sus motivaciones, aptitudes profesionales y perfil del cargo al que postula; y C. Conocer sus criterios sustentados sobre principios, valores éticos y sociales. Corresponde al Pleno del Consejo la realización de la entrevista personal. En tal sentido, les indica el doctor Adolfo Carlos Magno Castillo Mesa, ingeniero físico, a registro. Muy bien, muchas gracias. Comenzamos entonces la cuarta y última etapa. Respecto a usted, doctor Adolfo Castillo Mesa, ya está en la etapa de la entrevista personal. Por favor, dejo en el uso de la palabra al vicepresidente, el doctor Orlando Velázquez Benítez. Doctor Castillo Mesa Adolfo Carlomagno, bueno, ha hecho usted una exposición bastante interesante, clara, con perspectiva de su plan de trabajo. De una u otra forma ha tratado de resolver algunas de las inquietudes de los consejeros, y en ese marco vamos a hacer la entrevista y en función de su calidad profesional, porque lo que se busca en este momento es precisamente cubrir esta plaza que es determinante en la vida política del país. Doctor Castillo Mesa, ¿usted es físico? Soy físico, y una aclaración, tal como usted me refería, tengo el grado de magíster, estudios de doctorado, pero no el grado de doctor. Efectivamente, nosotros en el mundo académico al físico le decimos doctor, como al médico, como al abogado, es un asunto cultural. Perfecto. Porque yo soy antropólogo de profesión original. Doctor Castillo, usted es físico, que para los académicos son las ciencias exactas, puntuales, que tienen como una mirada clara los procesos termodinámicos y todo aquello que significa pues el avance tecnológico. Indudablemente, cuando usted expone muy bien, ¿no? Y incluso los procedimientos están bastante claros, pero usted se debe enfrentar en este momento con partidos políticos, se debe enfrentar con comunidades donde patrones culturales, tendencias, idiosincrasias, territorios son totalmente complicados, distintos, incluso con líderes que tienen perspectivas, que tienen puntos de vista, que tienen corrientes ideológicas, etcétera, etcétera. ¿Usted se cree capaz desde su formación profesional cumplir el cargo para el cual está postulando? Bien, gracias, doctor Velázquez. Bien, en primer lugar, sí, efectivamente soy físico. He sido formado en física computacional.
que es por donde derivo es informática. En cuanto a la interacción con comunidad, etcétera, creo que la visión sistémica que tenemos nos permite analizar los problemas y proponer soluciones. Evidentemente, quizás hay una mala imagen del físico, como usted dice, de una persona presente de las ciencias duras, exactas, pero debo mencionar que por formación familiar y profesional, también no me es ajeno el lado humanístico. Y segundo, el trabajar en una universidad como la Universidad Cayetano Heredia, que es una universidad de ciencias de la vida, me ha permitido interactuar no solamente con materiales científicos, sino inclusive con personas de otras especialidades y lidiar con problemas que tienen que ver justamente también con la atención a comunidades. Somos una universidad orientada a la atención médica, a la ciencia de la vida, y evidentemente interactuamos con personas de diferentes fondos culturales. ¿Cómo desempeña en la Cayetano Heredia? ¿Qué función tiene? ¿Qué cargo tiene? En este momento soy director del Ministerio de Informática. Como director de informática tengo que atender las necesidades no solo de docentes y administrativos, sino de investigadores, y en cuanto a investigaciones, justamente en cuanto al diseño de soluciones tecnológicas que permitan, por ejemplo, recoger información en lugares alejados en forma segura. No tanto en el ejercicio de función, sino como docente sí he tenido interacción, por ejemplo, en unos trabajo realizado conjuntamente con otros especialistas, con personas, trabajo de campo, no en el campo directamente, pero sí he interactuado con personas que no tienen nada que ver absolutamente con la física, y con las cuales hay que llegar a punto de contactos, o inclusive ponerse en su lugar para explicar por qué se va a hacer determinado procedimiento o por qué está haciendo determinado. ¿Su labor fundamental es como docente o como personal técnico administrativo? He sido docente, he ejercido la docencia prácticamente desde el 2010, en que me dediqué ya a tiempo completo a la dirección de la serie informática. Previamente he sido docente del Departamento de Ciencias Celulares. Pero sigue haciendo docencia. Por invitación. Correcto, doctor. Doctor, de su plan de trabajo, cuando en la página 24 dice, además de los fondos asignados en su presupuesto, OMPE posee saldo de balance por concepto de recursos directamente recaudados de 90 millones de soles, los mismos que se utilizarán para la mejora de la infraestructura de OMPE y para financiar mejores niveles remunerativos de los trabajadores. Me pareciera que hay un desconocimiento con el cual se trabajaba en torno al manejo presupuestal, por cuanto da a entender como que el saldo de balance, 90 millones, es un adicional al presupuesto, cuando esto el técnico especialista del año anterior ya lo calcula y lo incorpora en el presupuesto. O sea, no es un regalo, sino que forma parte del presupuesto. Y aquí él parece que eso puede usarlo en remuneraciones, puede usarlo para infraestructura, y es un problema. Por ahí creo que hay una confusión, doctor, ¿no le parece? En principio la idea es usar, hay una necesidad que es el mejoramiento de la infraestructura, y no estamos hablando solamente del edificio, sino por ejemplo conectividad, etcétera. Esa era la intención del... Doctor, es que el saldo de balance se incorpora ya hasta 31 de enero del ejercicio ya siguiente. Si está comprometido, entonces... Siguiente. Entonces, usted debió presupuestar antes sin considerar el saldo de balance. Eso implica que tendría que usar el saldo de balance, pero para el 2018, lo que quiere. Bueno, tiene razón el consejero en ese aspecto. No puedo... No puedo trabaja en equipo usted, bueno, ya de repente el equipo, los especialistas tendrían que darle un mejor ingrediente, porque es importante, ¿no? Y es importante, yo creo que un jefe de OMPE no es todista, como aquel que dice, bueno, es tu profesión. No, ese es el equipo. Este consejo, por ejemplo, está integrado por diferentes especialistas, y cada componente confluye en todo lo que significa el tratamiento de problemas de justicia, que es académico y profesional, ¿no? Doctor, cuando usted nos habla del brindar facilidades a las personas con discapacidad, como le responde implementación del voto electrónico virtual, cuando responde al consejero Marcelo,
y él le indica que no aparece, digamos, el presupuesto, etcétera. Pero para mirar siempre la viabilidad de la implementación tendría que haber señalado un aproximado de presupuesto. Al contrario, es como alguien iba a mencionar, ciertos profesionales, dice, sabes que yo, el alcalde dice, yo voy a resolver esto, el parlamentario, yo voy a resolver el problema del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, va bien, pero si no tienes un aproximado, no puedes resolver. ¿O le corresponde a usted hacer esto? Si vamos a un aproximado de cuánto costaría la implementación de voto electrónico remoto, que está usted refiriendo al punto, uno, en cuanto a licencias, cero, porque se usa open source, se usa software propio. Servidores, estamos hablando de una migración de servidores, eso es más o menos unos $60.000, y lo que más nos tomaría es el tiempo de programación, que las horas son. Calculo que un costo aproximado de implementación de voto electrónico por el lado de la OMP en cuanto a la plataforma es más o menos unos $120.000. Doctor, usted es físico, usted es un académico, usted está vinculado al mundo universitario. Se tiene que lidiar con partidos mucho más en los momentos más caldeados de una campaña. Y eso es importante mirar, temple, etcétera. Hemos visto usted con una tranquilidad después con el trabajo muy bien. Sin embargo, no siempre cuando usted tiene que poner el dedo en la llaga va a tener una respuesta y va a encontrar respuestas positivas. Y llega un momento en que la pueden pedir su cabeza, ¿no es cierto? ¿Usted cree en condiciones desde su nivel profesional, de su expertise, de afrontar este problema? Y además, como usted como jefe de OMPE, ¿no? ¿Puede afrontarlo solo o tiene que tener un equipo multifacético para enfrentar este problema? Que es muchas veces lo que a veces desequilibra una campaña. Veamos, en primer lugar, creo que las épocas del jefe omnímodo ya pasaron a la historia. Estamos en una época de trabajo en equipo, normalmente. Es raro ver, inclusive a nivel de empresas familiares, que una sola persona se dedique a todo. En este caso, evidentemente, como se dice, el jefe de OMPE tiene que lidiar, porque es su función, tiene que dar la cara y conversar cuando las cosas salen del límite con los partidos políticos. Y evidentemente no siempre se va a poder llegar a una coincidencia en lo inmediato, pero creo que lo principal es mantener la línea de diálogo y si no hay solución a la vista, en lugar de partir palitos, como se dice coloquialmente, diferir para otro momento en que ambas partes estén más calmas. Ese es un poco manejo personal. Yo creo que esto es una labor de un equipo que sí, el jefe de la OMP es el líder, pero es un equipo que tiene que repartir sus responsabilidades y evidentemente, finalmente, es el jefe de la OMP el que va a dar la cara, finalmente. Y bueno, si en algún momento el Consejo considera que efectivamente la cabeza debe rodar porque alguna falla se ha cometido, pero es responsabilidad del jefe de la OMP que debe asumir. Pero no necesariamente buscar verdugos o chivos expiatorios, ¿no? Siempre hay una frase de buscamos soluciones a chivos expiatorios. Es la frase que se usa en este momento. Pero, reitero, como jefe de la OMP, estaré siempre sometido a escrutinio público. Evidentemente, estaré orientado a hacer una gestión transparente, etcétera, pero es potestad de este Consejo en algún momento definir si es que lo que está haciendo está bien y está mal. Es vuestra potestad y evidentemente nadie se fará el cargo. El jefe de la OMP tiene que dar la cara y en algún momento probablemente a alguien no le guste lo que diga, pero siempre tratando de mantener las formas y sin pasar los márgenes establecidos por la ley para todo lo que tiene que hacer la OMP. Bien, candidato Adolfo Castillo Mesa. Muchísimas gracias, doctor Velázquez. Dejo en el uso de la palabra al consejero Iván Noguera Ramos.
Bien, gracias, presidente. A través de este aparato estaba viendo alguna información respecto de su persona. Usted es un científico, físico, muy bien, y tengo una inquietud sencilla, porque estaba viendo también que usted cita a científicos norteamericanos o personajes que han desarrollado su actividad, como Albert Einstein, ¿no?, en los Estados Unidos de América. Sin embargo, siendo Estados Unidos el país más importante del planeta, el más tecnológico, el más desarrollado, y usted citando a científicos norteamericanos, pero terminó estudiando en Rusia. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿No? Específicamente en la Unión Soviética, claro, ni siquiera en Rusia. En Rusia, admirando a norteamericanos, ¿no? No los admira, en realidad lo que ocurre es lo siguiente, que la ciencia no tiene bandera. Claro. No tiene color, no tiene religión, es ciencia. De modo que estaríamos mal en ponernos una anteojera ideológica separando a la antigua, como ocurrió en los años 80, en los nuestros y los de ellos. Pero una inquietud, pero sí. Uno siempre, al menos en mi política, no sé cuál será la suya, uno siempre quiere estar cómodo en un lugar, uno siempre quiere estar feliz, quiere desarrollarse con amplitud, con comodidad. Por eso mi pregunta, porque como citó a Albert Einstein, citó a norteamericanos, quizás Estados Unidos hubiera sido un lugar donde podría haber usted desarrollado sus actividades científicas académicas, ¿no? Pero escogió Rusia o la Unión Soviética. Eso es lo que no me... En realidad yo estudié en un colegio, los colegios asociados, pero no norteamericano, American High School. Entonces y ahí aprendí el inglés. Y en realidad por la por la orientación de las becas en ese momento, estudiar en el proyecto de la Universidad de Apuesta, había la oportunidad de obtener una beca para estudiar lo que me gusta, y terminé postulando a las becas que ofrecía la entonces Unión Soviética. No es que no, me sentí cómodo en su momento allá, estudié, regresé, me siento cómodo en este momento en lo que estoy haciendo. La Unión Soviética fue una experiencia importante en mi vida, en el sentido que sí me permitió conocer un país con un sistema socioeconómico diferente, directamente, no por oídas, pero no veo nada de raro en haber ido a otro país. En realidad, la idea que manejamos en la familia es que tenía que salir a estudiar a otro país. Se presentó la oportunidad para la Unión Soviética, fui a la Unión Soviética. Ya. Nada más, presidente. Muchas gracias, doctor Noguera. Dejo en el uso de la palabra al doctor Baltasar Morales Parragués. Doctor, hay una frase muy sabia que dice: zapatero a tu zapato. ¿Qué hace un físico dirigiendo la Oficina Nacional de Procesos Electorales? Gracias, doctor. Y justo creo que es la pregunta del millón, como diría. Presidente, ¿de dónde nace mi interés por participar en este concurso? Uno, sí, efectivamente soy físico, orientado a física computacional, y en los últimos casi 10 años dedicado a lo que es informática aplicada a gestión, educación, e incluso, repito, de dónde viene ya el prurito electoral. Tuvimos el encargo de implementar el voto electrónico remoto en la universidad, y allí nace un poco la experiencia con el voto electrónico remoto. Como físico termino dirigiendo una dirección de informática porque mi perfil es física computacional, y eso tiene que ver con programación, simulación, base de datos, etc. Me tocó implementar el voto electrónico remoto porque teníamos un problema muy parecido: ausentismo. Nuestros profesores mayormente no trabajan en el campo permanentemente, están en las sedes hospitalarias remotas, y teníamos un problema de que había convocatoria tras convocatoria y no podíamos
llevar a cabo las elecciones. Se nos dio la tarea y finalmente encontramos una solución que permitió que, haciendo uso de la identificación institucional, el correo, se pudiera votar desde cualquier parte del país, inclusive el extranjero. El resultado fue que pasamos de procesos que tomaban varias convocatorias a procesos que se resolvían rápidamente, inclusive con participación en algunos casos hasta 100% del electorado. Entonces logramos, mediante el uso de una herramienta tecnológica, solucionar el problema de la elección de nuestras autoridades. Se eligen por voto electrónico remoto en este momento en nuestra universidad, asamblea, los representantes de asamblea universitaria, ante consejo universitario, consejos de facultad, inclusive los propios alumnos nos piden apoyo para sus centros de estudiantes. Y allí nació justamente el proyecto de creo que puedo aportar algo. Muy bien, señor Castillo, pero una muestra universitaria y el dominio de la informática suficiente para dirigir una oficina que tiene que ver con uno de los sustentos, de los pies del trípode de las elecciones, de los procesos electorales. Usted, comenzando su exposición, dijo en el tercer renglón, fortalecimiento de los sistemas de los partidos políticos. ¿Cómo usted podría fortalecer el partidos políticos en una sociedad como la peruana, en un momento en que los partidos políticos de nombre nomás existen, porque ya son club de amigos, son clanes, pero el partido político en concepción clásica, como nosotros lo conocemos, no hay? Entonces, ¿cómo así, ya pisando en concreto, cuáles serían sus planteamientos? Veamos, como bien dice, los últimos años lo que han visto es la deconstrucción del sistema de partidos que teníamos hasta el año 2000 o algo. Desde que los últimos hechos van a terminar pulverizando lo poco que nos queda, pero van a surgir definitivamente nuevas opciones, y allí lo que tiene es tarea de la OMP, proveerles las herramientas para que puedan, uno, inscribirse. Como dijimos, queremos acelerar la inscripción de las nuevas organizaciones. Pero la nueva organización, así no sea partido. En realidad, a la OMP le competen los partidos políticos. A la OMP le competen los partidos políticos. Ahora, a la RENIE le competen ya las organizaciones, los movimientos y las organizaciones locales. En cuanto a partidos, nos corresponde a nosotros facilitarles su inscripción. Y no facilitarles en el sentido de hacérsela fácil, sencillamente darles herramientas para que puedan recoger listas de adherentes que no puedan ser objetadas, de tal manera de que el nuevo partido no nazca ya con cuestionamientos sobre falsificación de firmas, etc. Con esto logramos darles una legitimidad inicial. Número 2, ofreciéndoles las herramientas para el ejercicio de la democracia interna. El voto electrónico en este caso es una herramienta, pero puede ser cualquier modalidad de voto. El hecho es que debemos acercarnos a ellos para que sus mecanismos de democracia interna sean llevados a cabo y sus dirigentes sean elegidos en forma legítima. Y tercero, darles la herramienta para que puedan presentarse ante el público de forma transparente, lo que dijimos de la plataforma de control. ¿Usted ha analizado, ha investigado sobre este último proceso electoral, por ejemplo, sobre el aporte a la campaña de los partidos políticos? Lo que se está viendo últimamente... No, le digo, se ha analizado, lo que estamos viendo. Bueno, una investigación sobre los aportes que ha habido en las últimas campañas indica que hay mucho dinero que está entrando de forma, ni siquiera está entrando a las arcas, sencillamente se utiliza. Y justamente es un punto que vamos a utilizar para comenzar a detectar desbalaces. ¿Y cuál es la medida coercitiva que actualmente tiene la OMP para sancionar a esos partidos? En caso de sanción, no recuerdo en ese momento la medida coercitiva, pero... ¿Tiene alguna medida coercitiva la OMP? En realidad no he encontrado, en lo personal no he encontrado ninguna. Si me pregunta qué podríamos hacer con los partidos que incumplan, lo que hay. Honestamente no lo he encontrado. ¿Sabe usted cuántos partidos han cumplido con pagar las sanciones que le han impuesto la OMP? Ninguno. ¿Tiene conocimiento de eso? De lo que he revisado, no he visto que se haya cumplido, en ese momento ningún partido ha cumplido. Una última pregunta, señor. Usted dice que hay un absentismo en el exterior del 55% de 900.000 votantes, ¿no?
¿Y cuál sería la causa? ¿Cuál es la causa? En el exterior, básicamente, la distancia a los centros de votación. Tienen que moverse hacia los centros consulares para votar. Eso implica transporte, distancias, tiempos, es un factor. De hecho, si tampoco hay algún tipo de penalidad, definitivamente no van a participar. Por otro lado, también creo que las personas, porque lo he vivido, las personas que están en el exterior, cuando ven cómo está la política interior, también pues, se desmotivan a participar. Entonces, si estoy viendo que en realidad el país está como está, la verdad, pueden adoptar una actitud de para que participo si además tengo que desplazarme, tengo que perder todo un día o 2 días, etcétera. Creo que acercándoles el voto mediante el voto electrónico remoto podríamos hacer que aumente su nivel de participación. Es decir, no esperar a que ellos vengan, vamos hacia ellos. Usted sabe, en Estados Unidos el voto de los ciudadanos norteamericanos, ¿por qué la mayoría no vota? Primero porque es facultativo, hay que inscribirse como votante. ¿Y en el Perú? En el Perú el voto es obligatorio. Y es un deber. Y en el extranjero, a los peruanos que están en el extranjero, ¿se les sanciona por no votar? Si no es miembro, si se rehúsa a ser miembro de mesa. Hay algunos países en los cuales al peruano que está en el extranjero no se le sanciona por no votar. Y esa es una de las razones también por las que no vota. No hay sanción económica, lo que dije. Claro. Son muchos. Ya, y saliéndonos de lo formal, ¿usted cree que está bien que al ciudadano peruano se le sancione por no votar, leyendo la Constitución política? Primero, el voto es un deber, por lo tanto es obligatorio. ¿El voto es un deber? Es un deber, en nuestro país es un deber. ¿O es un derecho? Es un derecho y un deber, son las dos cosas. Tenemos Entonces, el derecho a votar y entonces tenemos el deber de votar. ¿es un deber o es un derecho o es un derecho deber y y un derecho? deber? Es un derecho y un deber. Ahora, sí creo que la sanción económica no está resultando mucho por la sencilla razón de que evidentemente los niveles de sanción que tenemos hacen que mucha gente decida no votar para su multa y punto. Si el voto es obligatorio, debe contemplarse otro tipo de medidas. Recuerdo que alguna vez inclusive se llegó a aplicar cortamente de que no puede ser ni siquiera una transacción bancaria. Eso sí, evidentemente hace que uno no vaya a votar. Entonces habría que ver mecanismos. Pero quizás no de sanción económica. ¿Usted cree que desde el punto de vista de los derechos del ciudadano está bien que para el que no vota, al que no vota se le prohíba cuestiones de transacciones bancarias, notariales, ¿está bien? Primero, si es que estamos en realidad planteando la pregunta de si el voto debe ser obligatorio o... No, pues usted ya es jefe de la OMP, ya. Usted, dentro de sus planes es garantizar la participación ciudadana, mayor participación ciudadana en los procesos electorales. Pues yo tengo la impresión de que usted todo eso lo va a solucionar con acercarlo al voto electrónico. Pero yo digo, un ciudadano que está en una comunidad, en Puno, ¿no? Estaba referido al ciudadano del extranjero. Ya, y tratándose el occidentalismo rural tiene que ser tratado evidentemente de otra manera. Estamos en una comunidad donde ni siquiera hay luz. Entonces ahí mal podemos hacer el voto electrónico remoto. Ahí lo que tenemos que hacer es más bien llevarles el voto en la forma clásica, cerrando las mesas, como dije, inclusive creando un entorno de tal manera de beberse dentro de la comunidad. Ese es otro tipo de manejo. Ahí tenemos que acercar el voto al ciudadano, pero a la manera clásica, hasta que tengamos una infraestructura donde podamos hacer voto electrónico. Una última pregunta, señor. El jefe de la OMP tiene que trabajar por todo lo que se llama organización, desarrollo de procesos electorales, garantizar en la transparencia que usted lo ha señalado, ¿no? ¿Y cuáles serían los pilares del personal con el que trabajaría usted, personal profesional que trabajaría con usted para garantizar esta función y que usted sea el líder sobre eso profesional? Y lo primero, si me perdono características, lo primero que pediría, características personales, 1, honestidad. Número 2, sí
un nivel profesional en lo que sea su competencia, cual demostrado. Estamos hablando dentro de lo que la función que tenga que tener, años de experiencia más las certificaciones o calificaciones. ¿En qué área? ¿En qué área? A ver, necesito personal en cuanto a derecho para todo el sustento de lo que vamos a hacer, necesito personal en cuanto a planificación, economía, necesito administradores, necesito inclusive personal que trabaje a nivel social, sociólogos, antropólogos, O sea, usted va a trabajar con un jurista, un ingeniero, según lo que dice, una persona que maneje planificación. Es un equipo que tiene... Un equipo. Ya, y usted es el líder, y usted como físico, ¿cómo los controla ellos? Número uno, yo he trabajado en equipos interdisciplinarios. Y el control, un punto es la relación personal, pero a nivel profesional es sencillamente objetivos planteados y se hace seguimiento de los objetivos que se van obteniendo. Se hace control tanto personal como cruzado, porque evidentemente los objetivos planteados a cada uno redundan en cumplir los objetivos de los demás. Como físico, en realidad es como si trabajáramos físicos con biólogos o médicos. El líder del equipo tiene como función asegurar que los objetivos se cumplan, y eso tiene que ser control a nivel personal y a nivel de equipo. Muchas gracias, señor presidente. A usted, doctor Morales Barragán. Dejo en el uso de la palabra al doctor Iván Noguera Ramos. Una pregunta más. He visto que usted tiene estudios de computación cuántica. No estudio, es parte de la formación, pero sí. Parte de su formación. ¿Utilizaría parte de su formación en computación cuántica en el trabajo en la OMP en caso de ser elegido? ¿Cómo ve la computación cuántica en ese tema? Veamos, la diferencia entre la computación actual, que es ceros y unos, es decir, dos estados posibles, respecto a computación cuántica, es que en computación cuántica no hay dos estados posibles, sino una gama de posibilidades que comienzan a ganarse. Eso todavía está en estado de experimentación, no está en producción, se está tratando de usar en criptografía, pero todavía no está en uso. Es decir que vamos a usar computación cuántica en la OMP en este momento sería mentir. En el momento que, por ejemplo, los algoritmos de encriptación ya puedan hacer uso de computación cuántica, definitivamente no va a interesar. Tiene razón, ya. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Noguera. Dejo en el uso de la palabra al consejero Julio Gutiérrez Pérez. Bien, buen día, doctor Castillo. Una pregunta. ¿Qué conocimiento cree usted que debe poseer el jefe de OMP? A ver, ¿qué conocimientos debe tener? Primero, debe tener definitivamente conocimientos sobre las materias electorales que va a manejar. Número dos, debe tener conocimientos sobre gestión, debe tener conocimientos sobre informática, y debe tener una base de conocimientos legales común a todo peruano en cuanto a cuáles son las normas que rigen nuestra legislación electoral, constitución, es lo mínimo que debe tener. Bien, si bien es cierto que el jefe de OMP puede ser un líder rodeado de un equipo multidisciplinario, debe tener un conocimiento básico prácticamente de lo que es la razón de ser de OMP. OMP es un ente técnico, más que legal. Dentro del sistema tenemos quien administra la justicia electoral en el Jurado Nacional de Elecciones. OMP es un ente netamente técnico. Todo el plan de trabajo que se esboza, se elabora, se hace a partir de un diagnóstico que se hace y de un presupuesto con que se cuenta. Definitivamente eso usted lo va a ver, yo mediante, o quien llegue a ocupar este cargo, lo verá in situ, porque los planes no son estáticos, son dinámicos, y ahí se ajustarán los planes, porque no hay que olvidar también de que OMP, como cualquier sistema electoral, maneja dos presupuestos, un presupuesto institucional y un presupuesto de elecciones.
le preguntaría si ha pensado en algún momento qué hacer con los equipos que llegaron después del proceso electoral sobre el voto electrónico. Estamos hablando de equipos electrónicos valorizados no en miles, sino en millones de soles, que para las próximas elecciones, de acá a 5 años, ya resultarían obsoletos. ¿Qué uso darle a estos equipos? Bien, justamente uno de los puntos es hacer un diagnóstico, una revisión de estos equipos y ver primero que funcionen correctamente, y que hayan sido programados correctamente. En cuanto a la obsolescencia tecnológica, como usted bien dice, de aquí a 4 años la tecnología habrá cambiado, es probable que estos equipos ya sean obsoletos. Sin embargo, el concepto no creo que vaya a cambiar mucho en cuanto a la programación y al diseño. Pero podemos usar estos equipos, como dije, para difundir el uso de voto electrónico a todo nivel. Es decir, ya que no lo vamos a usar masivamente hasta entre 3 y 4 años, en que obsoletos, usémoslos ahora para difundir el voto electrónico. Es decir, allí donde nos llamen, llevaremos las máquinas. Teniendo mayor número de equipos, podremos incluso tener mayor cobertura. Y en el interim, digamos, de aquí a 2 o 3 años, tendremos que hacer el análisis de si efectivamente se mantienen o B, tenemos que hacer una nueva adquisición. Definitivamente son equipos que terminaron sobrando porque no se ejecutó al nivel que debía hacerse, pero creo que pueden utilizarse en una tarea de formación y docencia electoral a nivel de población. O sea, no creo que van a ser desperdiciados, probablemente no van a servir al fin para el que fueron comprados, pero no creo que se puedan desperdiciar, pueden ser utilizados. Bien, y si todo de mi parte, señor presidente. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Dejo en el uso de la palabra al doctor Marcelo Puig. Una única pregunta, señor postulante. Le voy a plantear una realidad para conocer cómo abordaría, cómo contemplaría, cómo resolvería este problema. En los procesos electorales nacionales, vale decir congresal y presidencial, a nivel de del extranjero, la participación de la OMP es nula, ¿no? Porque ese encargo de administrar todo el proceso eleccionario lo lleva a cabo Relaciones Exteriores, ¿no? Relaciones Exteriores. ¿Qué plantearía ante este problema usted? ¿Cómo llegaría usted, digamos, a tomar decisiones en torno a las legalidades o procesos eleccionarios, siendo la OMP necesariamente responsable también, ¿no?, en el extranjero, ¿no? Sí, hay una suerte de tercerización, entre comillas, pero que es la propia ley la que dice que son los consulados los que se encargan de la organización en cada país. El voto electrónico remoto acercaría, digamos, la gestión de la OMP a estos peruanos, es decir, seríamos directamente responsables de lo que esté ocurriendo. En tanto, a menos que haya un cambio en la legislación, no podemos poner un representante de la OMP en cada país y también el costo podría ser oneroso en cuanto a tener un veedor. Podría contemplarse alguna medida de que haya representante de la OMP, por ejemplo, en las grandes ciudades, pero en Estados Unidos, por ejemplo, cuántas sedes tenemos, cuántas mesas son, etcétera, podría ser un gasto bastante alto. Creo que allí habríamos que ver una relación de costo-beneficio de si mantenemos el esquema actual contemplado por la ley electoral, en tanto pasamos a la votación electrónica remota, que sí ya dejaría la elección y la votación en el ámbito completamente de la OMP, sin necesidad de intermediarios. Gracias. Muy bien. Dejo en el uso de la palabra a la doctora Elsa Maritza Aragón Hermosa de Cortijo. Señor Castillo, dígame usted qué riesgos usted identifica respecto a la ejecución de este plan de trabajo que está proponiendo. Bien, veamos. ¿Dónde veo riesgos en cuanto a las propuestas que hemos dado? Empecemos por el control de fondos partidarios. Un riesgo es que haya una alta resistencia al uso de esta herramienta. Creo que sería casi natural. Sin embargo, ahí tenemos que
incidir bastante en la ventaja de presentar una imagen transparente para los partidos políticos. Pero sí es un riesgo. Otro riesgo que veo es que la difusión del voto electrónico ya prácticamente sé que la figura del personero que pelea voto a voto queda un poco obsoleta. Ahí podemos meter una resistencia en este punto. Recordemos que justamente la función era esa. ¿Cómo podría sustituir la figura del personero, que finalmente es un garante de cada grupo político respecto a su voto? Lo que pasa es que la figura del personero ya cambia, ya no es el personero que pelea voto a voto, es un personero con formación técnica. El requisito para ser personero comienza a cambiar. Nos ocurrió, por ejemplo, cuando pasamos a la votación electrónica. Evidentemente el personero ya no era el que iba a contar votos, era una persona que tenía que tener conocimientos de informática y que podía estar presente durante todo el proceso, desde la apertura del servidor hasta el final, pero tenía que saber qué estaba ocurriendo. Es decir, el perfil de personero de lista cambió. Y evidentemente los adelantos tecnológicos van a hacer cambiar todas estas funciones. ¿Esto implicaría una suerte de preparación de este personero para tener una función más técnica, más informada respecto a su función? Dos aspectos en realidad que no son excluyentes. Uno, en realidad los partidos pueden reclutar personeros con formación técnica. No estamos hablando de ingeniería de sistemas, ser personero en mesa implica un nivel más o menos de un técnico en informática, en el instituto, si es que quieren algo muy exquisito. Pero por otro lado también OMPE puede ofrecer capacitación a los personeros, que estas son las herramientas. No creo que tenga el código, pero sí deben saber cuál es la secuencia que se sigue, cuáles son los resultados esperados, y ellos deben estar en capacidad de ejecutar ahora su nueva función, sabiendo cómo se lleva todo el proceso de votación electrónica e incidiendo en el momento en que haya algo raro, como se dice. Volviendo a las comunidades vecinas, a lugares donde de repente no llega la universidad, el centro de formación, ¿cómo podríamos tener o aspirar a un personero preparado para estas líderes? Justo como dije hace unos minutos, en realidad estamos separando dos tipos de enfoque. El voto electrónico, inicialmente, como lo puse, tiene que ser introducido a partir de las ciudades, y hacia las comunidades andinas, en realidad, por mucho tiempo, mientras que no tengamos luz, conectividad, etcétera, como queremos, se va a tener que seguir trabajando a la antigua. Allí lo que se tiene que hacer es que el personero se cumpla su función en mesa, y luego ya si usamos el esquema de llevar a los centros poblados con conectividad las actas para transmitirlas, allí sí debe haber un personero técnico que verifique que efectivamente se está haciendo el escaneo correctamente y se está enviando de la manera correcta. Es decir, no necesitamos un técnico en la última comunidad. Las comunidades deben ser atendidas de acuerdo a las condiciones reales. No vamos a ir a un voto electrónico todavía a nivel nacional. Dígame qué otros riesgos más encuentra usted respecto a la aplicación del plan que nos está proponiendo, señor presidente. Aparte de la resistividad, que como he dicho, de las soluciones tecnológicas, siempre habrá, no sé si seguir todavía más en la parte tecnológica, riesgos vamos a tener siempre, por ejemplo, en cuanto a ataques. Si es que llegamos a solución, ataques sobre los servidores, evidentemente tenemos que tener personal que puede enfrentar esta contingencia. Otro riesgo que existe, y no lo dejemos de lado, es que a pesar de nuestra confianza en que puede haber voluntarios para las mesas, etcétera, con toda esta política, de repente, por otros factores, persiste el desinterés a participar. Eso es un riesgo que tenemos de todas maneras. Señor Castillo, hay un tema que me pareció muy novedoso dentro de su plan de trabajo, y es este de la firma biométrica respecto a la inscripción de los partidos políticos. Bueno, el papel lo resiste todo, pero cuando se tenga que presupuestar esta adquisición de equipos y tenga que luego distribuirse estos equipos, ¿usted no cree que puede haber también una imposibilidad presupuestal de realizar esta propuesta? En principio, si lo vemos como echando cifras, definitivamente el partido que quiere inscribirse terminaría ahorrando.
Puede haber algún tipo de resistividad, pero podríamos ver algún tipo de instrumentos financieros desde el Estado o el sector privado que permitan que estas organizaciones puedan enfrentar el costo. Desde el punto de vista tanto de OMPE como de los partidos, todos salimos ganando, porque bajamos prácticamente a cero las falsificaciones de firmas, damos respuestas rápidas, los partidos saben realmente cuántas anormalidades tienen, evitamos publicidades, es decir, hay bastante beneficio, y yo creo que sí, hay poder la resistencia, pero aquí, como dijeron, tenemos que conversar con otros sectores para ver qué instrumentos de apoyo podríamos dar a organizaciones que nos cuenten con los fondos necesarios. Algo así como lo que ocurre en algún momento con crédito educativo. Doctor, dígame, en referencia a las tachas, usted propuso que estas tachas se hagan de preferencia en los 45 días anteriores al proceso, pero vimos en el último proceso electoral que se detectó que habían partidos que justamente de repente en las actividades próximas a las elecciones daban regalos a las personas para captar el voto. ¿Cómo se podría trabajar este problema? No estamos hablando de una tacha de 45 días, estamos hablando de 10 o 5 días antes justamente del acto electoral. ¿Cómo se podría llegar a una solución, a una salida para evitar este tipo de irregularidades? Nuevamente, quizás un instrumento es el control durante el proceso. Esto salió porque salieron las publicaciones en los medios, básicamente. Pero de todas maneras hay que llevar un control que permita que este tipo de acciones sean detectadas. Yo creo que esto estaba ocurriendo hacía tiempo, lo que pasa es que saltó a medios casi sobre la hora. Ahora bien, si en el curso de la elección inclusive puede darse que ya impresa el material, ocurra esto. Entonces ahí tenemos que ver, coordinar con el jurado, qué medidas tomamos. Supongamos que detectan esto cuando ya distribuimos el material. ¿Qué medidas tomamos? ¿Cómo anulamos, entre comillas, esa casilla? Y eso creo que pasa por una coordinación interinstitucional, porque son casos que pueden darse, inclusive ya, por muy buena voluntad que pongamos, casi sobre el ojo. Pero es algo que tenemos que enfrentar en conjunto. Eso sería todo, señor presidente. Gracias, doctora Aragón. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna? Bien, doctor Adolfo Castillo Mesa, su entrevista personal a concluir. Muchas gracias. Las gracias. Las gracias a todos los que